Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Quiñones Vallecilla y yo voy a ser la encargada de explicarles el tema gradiente aritmética. Muy buenas tardes, mi nombre es Breiner Santiago Serrano Sánchez y yo les voy a hablar sobre el gradiente geométrico. Hola compañeros, mi nombre es Kimberly Sinisterra Ortiz y para el día de hoy vamos a hablar de la comparación de gradientes y ejemplos de aplicación. Bueno, para empezar vamos a hablar del gradiente aritmético. Vamos a adentrarnos en el contexto para entender más el tema. Entonces, el gradiente aritmético se utiliza en contextos donde los valores cambian de manera lineal a lo largo del tiempo. Este concepto es común en el área financiera y de ingeniería económica. Se centra más en estos ámbitos. Eso no quiere decir que no sirva también para cualquier otro tipo de investigación que tú quieras hacer en tu vida acerca de las finanzas que vas llevando, ¿sí me entiendes? Ya que esto específicamente es para modelar incrementos o decrementos constantes en el flujo de efectivos, salarios o costos. Entonces esto hace que tú tengas más detallado el flujo efectivo de algún periodo determinado. Ahora voy a centrarme en la explicación teórica, la voy a hacer un poco breve. El gradiente aritmético describe una progresión en la que cada término aumenta o disminuye por una cantidad fija, denominada diferencia constante. Esta cantidad fija se va a, digamos, representar por la letra D. Bueno, ahora vamos a pasar a la fórmula, que es la que están viendo aquí en pantalla. Les voy a explicar cada símbolo o término o letra, como le quieran llamar, de esta fórmula a qué hace referencia. Entonces, G1 es el valor inicial, la T es el número del término en la programación, ¿sí me entienden? Y la D tiene denominación como la diferencia constante, ya sea incremento o decremento. Bueno, la variante aritmética se puede utilizar para muchas cosas, por eso hay diversas fórmulas, más sin embargo yo me centré en la general y las siguientes dos que les voy a explicar. La siguiente es la fórmula para calcular el valor presente de una variante aritmético creciente. Entonces, pues esta es la fórmula, la pueden observar. Es un poquito, se ve un poquito compleja, pero no es tan difícil. Y la segunda fórmula es fórmula para el cálculo del valor presente en un variante aritmético decreciente. O sea, yo me centré en estas tres: creciente, decreciente y en la general. Pueden observarla bien, mírenla bien. Esta es la fórmula para calcular el valor presente de una variante aritmética decreciente. Ahora, para no hacerles el cuento muy largo, al final les vamos a dar unos ejemplos utilizando cada fórmula. El gradiente geométrico se aplica en situaciones donde los valores cambian de manera proporcional o exponencial. Es frecuente en análisis de inversiones, flujos de efectivos con tasa de crecimiento fijo y estudios de crecimientos en población. El gradiente geométrico representa una progresión donde cada término se calcula multiplicando el anterior por un factor constante. La siguiente fórmula es la fórmula general, que GT igual G1 por RT menos 1, donde GR es el valor inicial, R la razón o factor constante de crecimiento o decrecimiento, y T el número de términos en la progresión. Ecuación para calcular el valor presente de un gradiente geométrico creciente, donde PB es el valor presente, P el pago inicial en el primer periodo y tasa de interés por periodo, G tasa de crecimiento geométrico del gradiente y N números totales de periodo. Con esta fórmula es útil cuando los pagos de un proyecto de inversión crecen de forma proporcional cada periodo, en lugar de ser constantes o lineales. Es muy importante recordar, compañeros de la Universidad Antonio José Camacho, que los gradientes geométricos suelen usarse en modelos de crecimiento muy acelerado, mientras que los arimétricos son más útiles en situaciones de crecimiento estable. En conclusión, pues como tal, estas tablas ilustran cómo los gradientes arimétricos y geométricos se diferencian tanto en sus fórmulas como en su comportamiento numérico. Eso nos permite elegir el modelo adecuado según el problema, ya sea para analizar un crecimiento estable o uno exponencial.
En el gradiente arimétrico podemos aplicar esta fórmula para calcular las cuotas del banco, el salario o costos crecientes. Ya para el gradiente geométrico podemos utilizar la fórmula para inversiones o creciente poblacional. Ahorita les voy a dar un breve ejemplo sobre gradiente aritmético creciente. Mafi tiene una deuda que está cancelada por 6 cuotas mensuales que aumentan cada mes en 5.000. El valor de la primera cuota es de 100.000. Si la tasa de interés pata es del 36% NASM, esto es la abreviatura de interés nominal anual compuesto mensual, que se refiere al interés real que se genera en un periodo de un mes. Si se retiran los intereses cada mes, la tasa NASM se aplica al capital para calcular el interés mensual a pagar, por los que no sabían qué era, y calcular el valor inicial de la deuda. Datos, pues no tenemos el valor presente todavía. Tenemos A, que sería 100.000, la tasa de interés que sería el 36% NSAM y el tiempo 6 meses. Y K, que sería 5.000. Y como vemos en la imagen, aplicando la fórmula 1, si se recuerda que esta tasa nominal, antes de aplicarla, se debe dividir entre los periodos de capitalización, que en este caso son 12, entonces nos daría el 3%. Y ahí hacemos el procedimiento y el valor inicial de la deuda es de 607.103.000. Ahorita vamos a tener el mismo ejemplo, pero ya como gradiente aritmético decreciente. Dice, si Mafi quiere cancelar su crédito en 6 cuotas mensuales que disminuyan cada mes en 5.000, el valor de la primera cuota es de 100.000. Si la tasa de interés pata es del 36% NASM, calcular el valor inicial de la deuda. Bueno, los siguientes datos que tenemos son valor presente, todavía no lo encontramos. Tenemos la A, que serían 100.000, la tasa de interés que sería el 36% y el tiempo que serían 6 meses. Y aquí aplicamos la fórmula 1 todavía, pero aquí hacemos el mismo procedimiento que en el otro. Dividimos la tasa entre 12, nos daría el 3%. Entonces nuestra fórmula sería el valor presente 100.000 entre 1 menos 1 más 0,3 sobre menos 6 dividido 0.3. Y dependiendo de todos los procedimientos que hicimos, el valor inicial de la deuda es de 4.776.000. Bueno, ahora voy a dar un ejemplo, el tercer ejemplo, que sería alusivo al valor presente de una variante geométrico creciente. Empecemos. Mafi desea adquirir una vivienda, debe dar un valor de 30 millones de cuota inicial y cancelar el saldo disponible en 180 cuotas por valor de 850.000 pesos, que incrementan cada mes en un 5% y cobra una tasa de interés del 0,85% mensual. Calcular el valor de la obligación. Bueno, separamos los datos como siempre estamos acostumbrados para que sea más fácil reemplazar en la fórmula. Bueno, vamos a leer esta observación que tiene nuestro ejercicio, que dice: en el caso del ejercicio se debe tener en cuenta que la G es diferente a la I. Se aplica la siguiente ecuación. ¿Sí me entiendo? Y la variante es diferente a la tasa de interés mensual porque son dos tasas diferentes. Eso es lo que tratan de decir aquí. Bueno, teniendo la fórmula, solo queda reemplazar. Se cogen los 850.000 pesos, que son las cuotas que quedan mensuales, dividido el 5% menos el 0,85%, y todo esto entre paréntesis, o sea, multiplica a 1 más el 5% elevado a las 180 cuotas, dividido 1 más el 0,85% elevado a las 180 cuotas. Todo esto menos 1. Se cierran los paréntesis. ¿Y qué vamos a hacer primero? Primero vamos a resolver la primera parte del ejercicio. Los 850 dividido las tasas de interés. Nos da 20.481.927,71. Y el otro lado simplemente lo sacamos de los paréntesis. Entonces eliminamos paréntesis, sumamos el 1 más la tasa por la cosa que está, los 180 que están elevados, que digan, y igualmente abajo. Y se sigue siendo menos 1. Ahora, abajo ya cogemos los 20.481.927,71 y los multiplicamos por el resultado que nos da esta división, menos 1, que sería
es 1.419.000,4062. Y todo esto nos da un resultado de 29,072. O sea, 29.072.095,766. Un número súper largo que hay que pagar por esta vivienda. Este sería el valor que se toca pagar para saldar la obligación. Entonces, en este caso utilizamos la siguiente fórmula. BP es el monto inicial, que en este caso serían 850.000 pesos, y es la tasa de interés, que sería el 0.0085 por periodo. J es la tasa de disminución del gradiente geométrico, que lo podemos utilizar como 0.05 o el 5%. Y N, pues como tal, ya N es el número de periodo, que sería 180. En este caso, sustituimos los valores y la fórmula, pues como tal, será evaluada con los datos específicos, calculando los componentes paso a paso. Tenemos que tener muy claro que el numerador evalúa el cambio entre los flujos crecientes y decrecientes. En cambio, el denominador combina la tasa de interés y la tasa de crecimiento. Ya con esto podemos obtener como tal el resultado final. Con ese resultado final obtenemos el valor presente del crédito como BP, 629.616.200 pesos. Esto como tal indica cuánto vale el crédito actualmente, considerando que los flujos de efectivo disminuirán un 5% periódicamente. En conclusión, tanto el gradiente aritmétrico como el geométrico son herramientas fundamentales para modelar diferentes patrones de cambio a lo largo del tiempo, mientras que el gradiente aritmétrico capture incrementos lineales y constante como un aumento salarial o contribuciones regulares, el gradiente geométrico es ideal para escenarios de crecimiento o de crecimiento exponencial, como el rendimiento de inversiones o el crecimiento poblacional. La elección entre ambos depende del comportamiento esperado, pues como tal del sistema es quien analiza la naturaleza de los datos. Entonces es muy importante entender sus diferentes aplicaciones, ya que estos permiten realizar un análisis más precisos y adaptados a las necesidades del problema.